La comunidad de Autodesk en español le da la bienvenida a todos los asistentes. Estamos muy alegres por contar con su presencia en este evento que está dirigido a los que están haciendo un seguimiento muy atento a lo que estamos haciendo en la comunidad de Autodesk. En esta ocasión vamos a continuar con uno de los webinars que se están programando dentro de una serie de los productos de Autodesk Vault. En esta ocasión, el tema que se estará mostrando es la familia de productos de Autodesk Vault, usos de Autodesk Vault con AutoCAD. Nuestro expositor en esta ocasión es Claudio Fortunato. El ingeniero Claudio Fortunato tiene varias certificaciones, tanto dentro de Autodesk como dentro de Microsoft. Como ustedes pueden notar, es Autodesk Certified User, es Autodesk Certified Professional, también es Autodesk Certified Instructor dentro del área de manufactura. Eso abarca Inventor y también Fusion. Y dentro del área de Microsoft es Microsoft Certified System Administrator. Eso significa que nos da facilidades para que nos asesoren en la parte de implementación también. Obviamente es uno de los miembros que forma parte del equipo de Autodesk Expert Elite. Entendemos que esta experiencia que tiene Claudio nos va a ser de mucha utilidad, pues no solamente es una experiencia a nivel de los productos de Autodesk y de Microsoft, sino que también tiene mucha experiencia en el área de implementación de soluciones. En esta ocasión, un tema de mucho interés para los usuarios de AutoCAD, van a ver la importancia de Autodesk Vault en lo que vendría siendo en la gestión y administración de archivos. Vamos a darle toda la atención a esta presentación que va a hacer Claudio, y luego de la presentación vamos a dar paso a todas las preguntas, que tengo entendido que va a ser bien dinámico porque ya algunos tienen algún conocimiento básico, y en este caso vamos a dar espacio al final de la presentación o al final de la exposición para que puedan elaborar sus preguntas. Vamos entonces a darle la atención al tema, la familia de productos de Autodesk Vault, uso de Autodesk Vault con AutoCAD. Adelante, Claudio. Bueno, muchas gracias, Arturo. Les decía, buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. La idea de este seminario es presentar la familia de productos de Autodesk Vault, y esto es parte de una serie de presentaciones que venimos haciendo. La primera la hicimos el pasado 5 de septiembre, en donde mostramos las generalidades de Vault y una especie de introducción a la gestión de los datos de diseño. En esta oportunidad vamos a estar hablando de cómo se usa Autodesk Vault con AutoCAD. El mes que viene, el 7 de noviembre, tendremos una presentación de Vault con Inventor, y posteriormente el 6 de diciembre una de Autodesk Vault con Civil 3D y Revit. Y después ya en enero, que todavía la fecha no está confirmada, vamos a ver más generalidades del producto, ya no solo con cada una de las aplicaciones, sino todas las operaciones que podemos hacer con el sistema. La agenda de hoy, los temas que vamos a ver, bueno, el uso de Vault con AutoCAD, vamos a ver cómo se hace una carga de archivos desde AutoCAD y la edición básica de esos archivos. Vamos a ver cómo se genera en forma automática los nombres de archivo, cómo podemos hacer que el sistema genere en forma automática los nombres de archivo. Vamos a ver cómo se hacen búsquedas. Vamos a hablar de cómo mantener un historial de versiones. Vamos a ver cómo se puede informar y solicitar modificaciones de un diseño a partir del uso de archivos DWF. Vamos a ver cómo se copia un diseño a partir de un diseño que ya existe. Vamos a ver cómo hacemos para cambiar nombres de archivos sin que tengamos problemas con la ruptura de los vínculos, que es uno de los problemas más comunes que tenemos cuando trabajamos en diseños complejos. También veremos cómo se pueden asignar categorías a los archivos, cómo podemos definir reglas que van a ir adjuntas a esas categorías, y cómo se van a agregar revisiones a esos archivos a partir de la asignación de categorías y reglas. Y también vamos a ver cómo se pueden crear tablas de revisión automáticas en nuestros planos de AutoCAD. Después vamos a ver un resumen y vamos a abrir el espacio para preguntas, como recién mencionaba Arturo, para que los que quieran aclarar alguna duda lo puedan hacer.
Los objetivos de esta presentación es ver las ventajas de trabajar con AutoCAD en Volt. Vamos a hacer hincapié en cómo se van a organizar los archivos y cómo los podemos administrar de una forma más eficiente, logrando evitar típicos problemas cuando estamos trabajando en un entorno, sobre todo cuando somos muchas personas las que trabajan en un mismo proyecto. También vamos a ver cómo podemos organizar el trabajo de esas personas que están trabajando en ese proyecto en forma colaborativa. Vamos a ver cómo podemos controlar los cambios que se van realizando en los distintos archivos que forman parte de un proyecto. Y vamos a ver cómo hacemos el seguimiento de la actividad que hubo de diseño en ese proyecto que estaba mencionando. Entonces, ya empezando con el tema, vamos a ver la primera parte, que es cómo cargamos archivos y cómo hacemos la edición básica de esos archivos. Para subir archivos a Volt, desde AutoCAD o desde cualquier otra aplicación, especialmente en AutoCAD, tenemos dos formas. En realidad son tres. Una es desde AutoCAD, en la cual podemos utilizar un comando que es check-in, que me va a permitir ir subiendo los archivos uno a uno a medida que los voy creando o que los voy modificando, guardándolos en el sistema. De la misma manera que en el momento que yo termino de crear un archivo, lo guardo en Windows, en una carpeta, acá también voy a poder trabajar de la misma manera con el comando check-in. También desde AutoCAD tengo un comando que es check-in folder o hacer un check-in de carpetas. Esto me va a permitir subir el contenido de una carpeta completa, pero solamente los archivos DWG. O sea que si yo guardo todo mi proyecto adentro de una carpeta, yo puedo subir todo el proyecto junto de una sola vez, pero solamente los archivos de dibujo. Si no, tengo otra opción, que es usar una función que en realidad es un programa que corre en paralelo, que se llama Autoloader, que viene junto con la instalación de Volt, que me va a permitir también subir carpetas completas de la misma manera que lo hacía con el check-in folder, pero nada más que acá puedo subir todo tipo de archivos, no solamente archivos de dibujo, sino todos los demás archivos que tengan que ver con el proyecto. Y bueno, ahora vamos a ver también la parte básica de edición. Así que me voy a pasar a AutoCAD y vamos a empezar a ver un poco cómo trabajamos con esto. Para empezar, voy a crearme un archivo en blanco para poder habilitar las barras de herramientas. Supongamos que este es mi archivo de dibujo. Voy a cerrar el panel. Vamos a comenzar por hacer un dibujo. No voy a hacer nada complicado porque no es la idea de esta presentación mostrar cómo se trabaja con AutoCAD, porque la mayoría de los presentes seguro que ya lo saben. Voy a hacer un rectángulo, que ese va a ser mi dibujo. Lo típico sería que yo lo guarde en alguna carpeta. Voy a ir a buscar una carpeta en Windows. Tengo una carpeta acá en mi disco C. Y le voy a poner un nombre, por ejemplo, dibujo. Entonces guardo mi archivo. Y el siguiente paso va a ser subirlo a Volt. Entonces me voy a venir acá a la solapa de Volt en AutoCAD. Y voy a iniciar sesión en Volt. Esto me va a permitir conectar AutoCAD con Volt para poder trabajar. Entonces me abre la ventana de inicio de sesión, voy a ingresar mis datos, usuario, contraseña, en qué servidor me voy a conectar y al almacén que me voy a conectar. Y una vez que hice el inicio de sesión, se me van a habilitar las herramientas para poder interactuar con el sistema. Entonces voy a empezar por hacerle check-in a este archivo que acabo de crear. Como yo ya lo guardé en una carpeta que está vinculada a las carpetas que están adentro de Volt, me propone por defecto ubicarlo en la misma carpeta, o en la carpeta equivalente, mejor dicho. Le voy a configurar la forma en que quiero que se cree los archivos de visualización. En el momento que yo subo un archivo a Volt, se crea un archivo DWF, que es el que me va a permitir visualizar el archivo dentro de Volt para no tener que andar trabajando con los archivos de dibujo propiamente dicho, que generalmente son más pesados. Entonces configuro la forma en que se va a crear el archivo DWF y le voy a poner un comentario agregado al almacén. Esto del comentario es como para documentar qué es lo que estuve haciendo.
para que si otra persona ve el archivo o yo más adelante veo el archivo y no me acuerdo qué es lo que estuve haciendo, por lo menos lo dejé documentado. Entonces, una vez que termina de crear los archivos de visualización, vamos a completar la subida y me voy a ir a Vault, a la consola de Vault. Vamos a esperar que termine de levantar. Ahí está, ahí terminó de levantar. Voy a pasar a la consola de Vault para poder ver lo que hicimos. Así que voy a iniciar sesión en la consola de Vault, de la misma manera que hice el inicio de sesión desde AutoCAD. Acá en la izquierda tengo una lista de carpetas. Voy a entrar a buscar dentro de la estructura para ir a encontrarme con el archivo que acabo de subir. Entonces acá Vault me muestra que está en versión 1, porque lo acabo de subir, no le hice ningún cambio todavía. También puedo ver una vista previa del archivo, que es ese archivo DWF que yo mencionaba antes. El archivo DWF se crea simultáneamente y se adjunta al archivo propiamente dicho. Si yo ahora quiero modificar, voy a volver a AutoCAD. Si yo ahora quiero modificar, le voy a hacer un checkout al archivo. Esta operación de checkout lo que hace es bloquear el archivo para que nadie lo pueda modificar mientras yo lo tenga en estado para modificar. Voy a hacer un cambio simple como para que se vea. Simplemente voy a poner una circunferencia. Voy a guardar mi archivo con su cambio y otra vez en la solapa de Vault voy a hacerle nuevamente un check-in. Le voy a poner un comentario. Se modificó en AutoCAD y lo guardo. Ya acá lo puedo cerrar porque ya está terminado lo que iba a hacer. Me vuelvo a la consola de Vault, actualizo y veo que ahora mi archivo está en versión 2. Ya tengo dos versiones del archivo. Cada vez que yo tomo un archivo, lo modifico y lo vuelvo a guardar, me va generando nuevas versiones. En esas versiones, bueno, aparece quién fue el que lo modificó, la fecha en que se hizo y la hora, y el comentario que puse en el momento de la modificación. Y lo mismo pasó con la vista previa. Entonces yo acá tengo la vista previa del archivo modificado, y si quiero puedo ir a ver la versión anterior, que me va a mostrar la vista previa del archivo como estaba en su versión anterior. Esta era una de las formas de subir archivos. Voy a volver a AutoCAD. Me voy a volver a crear un archivo vacío para poder activar los comandos. Voy a iniciar sesión. Bueno, ya tengo la sesión en Vault iniciada. Lo que voy a hacer es ir a buscar un comando que es check-in folder o check-in de carpeta. Entonces me voy a ir a buscar la carpeta que yo quiero subir. Vamos a buscarla dentro de mi disco. Esta carpeta tiene otra carpeta adentro y adentro hay una serie de archivos más. Voy a aceptar. Voy a pedirle que no lo haga en modo interactivo para que no me sigan apareciendo ventanas cuando estoy trabajando. Y en la configuración voy a transferir la creación de los DWF a una función de Vault que corre en paralelo, que se ocupa de hacer todas estas tareas para liberarme más rápido la interfaz de usuario. Vamos a ponerle un comentario y ejecutamos. Una vez que terminó de subir, me aparece un mensaje con el informe de lo que ocurrió con la subida. Yo acá puedo filtrar, por ejemplo, para ver si hubo errores o para ver si hubo advertencias. Y si no, todo el informe completo de los archivos que subió y la carpeta donde los dejó. También esto lo puedo guardar, lo puedo copiar al portapapeles y guardarlo en otro archivo para que quede documentado lo que hice. Si me voy a Vault y actualizo, voy a ver que me apareció la carpeta acá con todos sus archivos. Cada uno de los archivos con el comentario que le puse al momento de
subirlo. También cada uno de sus archivos ya tiene su historial. Y también voy a ir a ver esa tarea que le dejé al sistema para que se ocupe. Veo que acá está la lista de los archivos que se están creando los DWF. Por ahora no los puedo visualizar porque todavía no fueron creados. Y si me voy a buscar la función esta que les mencionaba, el job server, veo que está trabajando, generando los archivos. Esto corre en segundo plano y puede estar trabajando en forma automática. Otra de las formas que tengo de subir archivos, ya en forma masiva, voy a irme al escritorio a buscar una... ¿No me deja subirme al escritorio? Ahí está. Voy a abrir la función esta autoloader que mencioné al principio, que es la que me permite hacer subida masiva de archivos sin necesidad de entrar en ninguna de las aplicaciones. Entonces, bueno, la función se inicia con una ventana de bienvenida. Yo lo que voy a hacer es indicarle qué carpeta es la que quiero subir, así que me voy a ir a buscarlas en mi disco. Puedo subir una o más de una carpetas. En este caso voy a subir una sola para no hacer tanto trabajo. Una vez que le indiqué cuál es la carpeta que quiero subir, el sistema la revisa, me muestra que adentro de esa carpeta hay otras dos carpetas. En una de ellas tengo archivos de AutoCAD, en la otra tengo archivos de documentos en general. Una vez que ya tengo definida la carpeta o las carpetas, porque podría seleccionar más de una, voy al paso siguiente. En el paso siguiente me muestra todos los archivos que encontró adentro de esas carpetas y lo primero que me pide es que haga un escaneo de esos archivos. Lo que hace este escaneo es verificar que los archivos se puedan abrir, si los archivos tienen vínculos, que esos vínculos estén sanos, que no se hayan roto, y que no haya ningún problema con los archivos, porque si no, no me va a dejar, o sea, Autoloader no me va a dejar subir ningún archivo que tenga algún tipo de problema. Una vez que terminé, voy a iniciar sesión en Vault desde el Autoloader y le voy a indicar, una vez que se complete el inicio de sesión, cómo quiero que se acomoden las carpetas con estas carpetas que estoy subiendo ahora. Entonces, acá del lado izquierdo tengo el nombre de la carpeta que tiene en Windows y acá del lado derecho tengo la estructura de carpetas que tengo adentro de Vault. Entonces yo lo que voy a decirle es que dentro de esa carpeta de archivos de AutoCAD me guarde esta carpeta que estoy subiendo con todo su contenido. Entonces acá me aparece el mapeo. Una vez que terminé de hacer eso, paso al paso siguiente, el sistema acomoda los archivos y una vez que terminó, me muestra cómo va a subir y a dónde los va a subir. Incluso me muestra que va a crear carpetas nuevas y va a poner todos los archivos ahí adentro. Yo acá le voy a decir que me cree los archivos de visualización. Me avisa que crear los archivos de visualización va a implicar que trabaje un poco más y que tarde un poco más, pero le voy a pedir que lo haga a través del procesador de trabajo, que es el que les había mostrado antes, y le digo que comience la subida. Entonces empiezan a subir los archivos. Cuando termina de subir me genera un informe, que el informe lo puedo ver, por defecto se guarda acá en mis documentos. El archivo de informe es un archivo XML, donde me muestra qué resultados obtuvo esa subida. Entonces acá tengo toda la cantidad de archivos que subió, la cantidad de archivos de visualización, archivos de DWF que mandó al job server para que se ponga a trabajar, y me muestra el resultado de cada uno de los archivos que subió. Si vuelvo a Vault, bueno, voy a cerrar primero el autoloader, así lo completamos, y voy a volver a Vault. Vamos a actualizar y acá me aparece la carpeta con los archivos de documentos que estaban en la carpeta y también me aparecen los archivos de dibujo. Esto en cuanto a lo que es la subida de archivos. Si volvemos al PowerPoint que estábamos viendo, lo siguiente a ver va a ser cómo trabajo con los nombres de archivo.
el sistema me puede permitir generar en forma automática nombres de archivos. O sea, yo lo que voy a hacer es crear un esquema de nombres. Ese esquema de nombres va a tener determinados campos o determinadas partes del nombre, y yo le voy a indicar cómo quiero que vaya completando esas partes del nombre. Por ejemplo, podría pedirle que tenga un primer campo que sea el código del cliente y que sea un desplegable para seleccionar de una lista. Le voy a agregar un separador. Voy a generar un segundo campo que vaya a un código de proyecto, que el campo sería, por ejemplo, un campo de texto con 4 caracteres. Le agrego un separador. Agrego un campo más que me indique el tipo de archivo, el tipo de contenido de archivo o a qué parte del proyecto pertenece, que también lo puedo hacer con un desplegable. Agrego un separador más y después agrego un número que es una secuencia automática generada por el propio sistema, que le digo de cuántos caracteres quiero que sea, para que eso me asegure que la cantidad o mejor dicho, que los nombres de los archivos que se vayan generando no sean duplicados nunca. Si ponemos un ejemplo, ahí voy mostrando cómo se van llenando cada uno de los nombres, y el nombre final que me aparece abajo va a ser el nombre definitivo del archivo. Vamos a ver cómo lo hace directamente en el sistema. Así que me voy a ir a AutoCAD. Voy a volver a crear mi archivo como hice antes. Vamos a volver a mi rectángulo. Este es mi archivo. Se terminó de crear. Yo ya tengo iniciada la sesión en Volt. Cuando le voy a dar a guardar, me aparece la ventana esta, que es la que me permite elegir el nombre de archivo. Entonces, yo acá tengo el nombre de la lista de nombres que quiero. Por ejemplo, voy a elegir el nombre del cliente. Voy a poner un texto para el segundo campo. Cuando salgo del campo, automáticamente me lo pasa a letras mayúsculas porque está configurado para que lo haga de esa manera. Voy a elegir del tipo, voy a hacer, por ejemplo, que sea un layout. Y acá la última parte no la puedo modificar porque es una secuencia generada automáticamente. Yo acá puedo tener varios esquemas de distinta forma, porque puedo querer generar nombres de distinta manera para que el sistema los cree automáticamente. Entonces, una vez que terminé de definir, me va a abrir para guardar. Ya me generó el nombre del archivo. Lo voy a guardar en la misma carpeta que guardé el anterior. Y ahora voy a hacer el check-in. O sea, ahora lo voy a subir a Volt. Entonces, si me voy a la consola de Volt, voy a ver que el archivo ya quedó subido con el nombre correspondiente. Esa es la forma en que Volt me ayuda a generar nombres en forma automática y asegurarme que los nombres nunca estén duplicados. Si seguimos con la presentación, la otra de las funciones que podemos ver es las funciones de búsqueda. Las funciones de búsqueda tienen en realidad 4 tipos de funciones. Una es una búsqueda rápida, que es en la propia ventana de Volt. Puedo hacer una búsqueda por diferentes propiedades del archivo. Pueden ser el nombre del archivo, pueden ser propiedades internas del archivo. Por ejemplo, bloques con atributos, puedo hacer una búsqueda por los atributos o el contenido de los atributos de los bloques. También tengo una búsqueda básica en una consola especial para eso. Tengo una búsqueda avanzada en esa misma consola. Y también puedo guardar búsquedas para reutilizarlas con mucha frecuencia. Vamos a volver a Volt y vamos a ver cómo es esto de las búsquedas. Yo me voy a parar en la raíz en la carpeta raíz, y voy a venir acá y le voy a crear una búsqueda. Voy a poner una cadena de caracteres con un asterisco. Puedo usar estos comodines para significar cualquier cosa, y hago la búsqueda. Entonces me va a traer todo lo que encontró que contenga esa cadena de caracteres y lo que sea que sigue a continuación. Entonces me aparecieron acá un montón de archivos. Algunos esa cadena de caracteres los tienen el nombre, algunos los tienen alguna de las propiedades. Y de esa forma logro buscar un archivo que no sé dónde puede estar entre todas las carpetas que tengo. La otra herramienta que mencionaba de búsqueda la tengo acá. Tengo 2 opciones, la búsqueda básica y la búsqueda avanzada. En la búsqueda básica yo voy a poner una cadena de caracteres en la cual voy a pedirle que me lo busque o en el nombre del archivo, o si no, que me lo busque en el contenido del archivo. En cualquier contenido. O sea, puede ser un bloque de texto que está guardado en un archivo AutoCAD, puede ser un archivo de Word o lo que sea. Y si no, tengo una búsqueda avanzada.
Y en la búsqueda avanzada yo le voy a definir, por ejemplo, una propiedad, le voy a decir que la extensión del archivo sea DWG y lo agrego como clave de búsqueda. Entonces ya tengo el primer criterio de búsqueda y le pido que haga la búsqueda. Entonces me hace la búsqueda y me muestra la lista de archivos que encontró, que corresponden a ese criterio. Acá abajo me informa que encontró 79 objetos en este caso. Si yo quiero refinar más la búsqueda, por ejemplo, le voy a decir que busque en la propiedad descripción que contenga la palabra o la cadena de caracteres esa que había usado antes. Lo agrego, entonces ahora la búsqueda lo va a hacer por las dos claves de búsqueda, o sea, va a hacer los dos criterios juntos. Hago la búsqueda y veo que ahora se redujo la cantidad de archivos que encontró de acuerdo a ese nuevo criterio. Supongamos que esta búsqueda la uso con mucha frecuencia. Entonces lo que yo puedo hacer es guardarla, la búsqueda. Le voy a poner un nombre que sea descriptivo. Le voy a pedir que me lo guarde como una carpeta y voy a cerrar la ventana de búsqueda y si me vengo acá al navegador de este lado me aparece en las carpetas de búsqueda, acá me aparece como una carpeta la búsqueda que acabo de hacer, que acabo de guardar. La marca como si fuese una carpeta porque en realidad me lo muestra como si tuviese un contenido como una carpeta, pero en realidad lo que hace en el momento que yo selecciono la carpeta es ejecutar la búsqueda. Entonces, los contenidos que haya en esta búsqueda siempre van a estar actualizados porque en el momento que hago la búsqueda se vuelve a ejecutar según los criterios que habíamos visto. Si miramos acá, por ejemplo, hay una de los archivos que acá en la columna de descripción me aparece la cadena de caracteres que yo había pedido que buscara, en este caso Gearbox. Eso es una propiedad que la puedo ver acá en el panel de propiedades. Pero eso no es una propiedad del archivo, sino que es una propiedad del dibujo. La tengo dentro del archivo. Si yo me vengo a la vista previa del archivo, voy a ampliar un poquito la parte esta de la ventana, veo que ese texto está acá en el rótulo, porque este rótulo es un bloque con atributos y este atributo está tomado y guardado dentro de la propiedad descripción. O sea que yo de esta manera puedo hacer que el sistema busque la propiedad adentro de un atributo de un bloque. O sea que puedo tener el contenido de los archivos de AutoCAD guardado de esa manera. Vamos a volver a la presentación y vamos a ver el elemento siguiente. El sistema puede manejar un historial de versiones. O sea, como ya les había estado mostrando antes, yo puedo hacer que el sistema me vaya mostrando todos los cambios o los procesos por los cuales pasó, los estados por los cuales pasó el archivo. Si vuelvo a Volt, por ejemplo, voy a ir a buscar un archivo que no sé dónde está, así que me voy a ir con la herramienta de búsqueda. Voy a usarla para que me solucione el problema de que no sé dónde lo guardé. Voy a seleccionar el archivo. Yo acá, como lo tengo como resultado de la búsqueda, no sé dónde está, pero puedo pedirle botón derecho y que me vaya a la carpeta donde está guardado el archivo y acá me lo muestra. Entonces yo veo que este archivo tiene 4 versiones, que las puedo ver acá en la vista previa. Puedo seleccionar cualquiera de las versiones. Y si no, también acá en el historial, voy a levantar un poquito para que se vea mejor, veo que están las 4 versiones acá abajo. Por ejemplo, quiero ver cómo estaba el archivo en la versión 1. Así que le voy a pedir que me lo abra en una ventana de un visualizador. Y acá yo veo cómo está el archivo. Y voy a volver a hacer lo mismo, pero voy a hacerlo con la versión 4. Entonces me abre la otra ventana. Si yo pongo las dos ventanas en paralelo, puedo comparar los estados que tuvo el archivo en su versión 1 y en su versión 4. Esta función ahora apareció como una función nueva en AutoCAD, pero bueno, para otro tipo de aplicaciones también lo puedo utilizar o para otro tipo de documentos. Voy a cerrar estas ventanas para ver otra cosa del manejo de versiones. Voy a seleccionar la versión 1 y le voy a hacer un obtener. O sea, quiero que me saque una copia de Volt y me la guarde en mi disco rígido.
Inmediatamente que obtuve una versión más vieja me muestra acá en el estado que está en un estado raro, porque en realidad Volt figura un archivo con versión 4 y lo que estoy viendo es una versión más vieja. Voy a hacer ahora un checkout de este archivo en versión 4, pero que no me copie el archivo en la carpeta. Entonces, si yo ahora me voy con AutoCAD a abrir el archivo, vamos a cerrar este porque ya no lo necesito. El archivo lo tengo en la carpeta acá. Era este. Vemos que el archivo se abrió en la versión más vieja. O sea que yo ahora tengo este archivo como versión vieja y yo lo que puedo hacer es hacer un check-in de este archivo, que lo puedo hacer desde acá mismo. Me voy a ir a abrir la paleta de referencias externas para ver otra forma de trabajar con Volt desde el propio AutoCAD. Voy a extender acá una de las columnas. Acá me muestra el estado del archivo. Yo lo que voy a hacer es hacer un check-in desde acá mismo. Entonces le voy a poner recuperación de versión 1. Entonces ahora el archivo va a estar guardado con la versión vieja. Vuelvo a Volt y actualizo. Entonces me apareció una nueva versión, la versión 5, con el comentario que acabo de hacer, y en la vista previa voy a tener el archivo con la versión más nueva. De esta forma yo puedo recuperar versiones más viejas para poder reutilizar la información. Esa es una de las ventajas de tener un historial de los cambios, de manera que yo pueda volver a una versión anterior en cualquier momento. Volviendo a la presentación, vamos a ver cómo puedo informar y solicitar una modificación a través de un DWF. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a Volt. Voy a ir al archivo este con el que estaba trabajando, así seguimos trabajando con él. Voy a ir a AutoCAD a abrir el archivo. Voy a abrir el archivo de AutoCAD en la versión en que está. Me dice que está en solo lectura porque no le hice checkout para modificarlo. O puede ser que yo no tenga permisos para editarlo. Perdón, antes de modificarlo tengo que abrirlo, que es el paso que me estaba faltando, perdón. Yo tengo el archivo DWF acá en Volt. Esto es lo que yo me confundí. Voy a abrir el archivo DWF con el Autodesk Design Review, que es el visualizador para el DWF. Supónganse que alguien que no tiene acceso para editar el archivo quiere pedir un cambio. Entonces puede recurrir al DWF para poder abrirlo y anotarme el cambio que quiere hacer. Entonces, por ejemplo, voy a indicarle que acá me haga aumentar en 0.2 pulgadas. Bien, entonces una vez que está indicada la modificación que yo quiero hacer, me voy a guardar este archivo de DWF con el markup. Lo voy a ir a guardar en una de las carpetas que tengo en mi disco. El sistema ya le pone un nombre en forma automática, que es un número correlativo adelante del nombre del archivo. Y ya puedo cerrar Design Review. Y ahora sí, me voy a AutoCAD. Voy a hacer checkout del archivo para poderlo modificar. Y lo primero que voy a hacer es hacer un attach o una vinculación de ese archivo de DWF, que lo tengo acá en mi carpeta donde lo había guardado. Entonces, una vez que lo vinculo, se vincula como si fuese una referencia externa, lo voy a modificar de acuerdo a las indicaciones de la modificación, así que voy a hacer un stretch. En la dimensión que me había pedido la indicación.
ahí se puede llegar a ver que están superpuestos el archivo DWF del archivo DWG. Si yo lo descargo, ahí me queda el archivo DWG ya con la modificación correcta. Entonces ahora voy a hacer un check-in. Primero voy a guardar el archivo. Cuando lo guardo, el icono de estado me va a cambiar, me muestra que el archivo que yo tengo ahora en Windows es más actual al archivo que está dentro de Vault, y lo que voy a hacer es hacerle el check-in para que quede guardado. Pongo el comentario de acuerdo al pedido en el DWF y se guardan los archivos. Si yo ahora vuelvo a Vault, voy a actualizar. Ahora el archivo está en una versión más nueva y voy a ver que acá en la solapa USA voy a ver la dependencia con el archivo DWF. O sea, esta fue la forma en que yo alguien me generó un cambio, hice el cambio y documenté el cambio, o sea, documenté la versión que se generó del archivo de dibujo con el archivo DWF donde me había venido la indicación de hacer el cambio. Volvemos a la presentación. Tengo una función que es copiar diseños. Esta función se utiliza mucho cuando yo ya tengo un diseño creado y quiero crear uno nuevo que es muy parecido, que varía solamente en algunas cosas. Entonces me voy a ir a AutoCAD, voy a ir a abrir desde Vault, o sea que acá mismo de AutoCAD puedo ir a abrirlo donde esté guardado el archivo dentro del almacén. Cuando me abre la ventana para abrir el archivo, voy a ir acá que tengo un icono de búsqueda, porque no me acuerdo dónde está el archivo, así que voy a darle un dato para que busque. Y dentro de los resultados voy a seleccionar cuál es el archivo que yo quiero. Entonces ya vuelvo a la ventana y lo tengo seleccionado. Le voy a pedir que lo abra. El sistema me pregunta si le quiero hacer checkout. Le voy a decir que no, porque ahora no lo quiero modificar, simplemente quiero mostrarlo. Entonces veo que ahí abre el archivo y este archivo tiene una lista de referencias externas vinculadas a él, o sea, este sería un archivo padre, digamos. Y esto mismo que estoy viendo acá lo puedo ver, voy a cerrarlo, voy a volver a Vault y me voy a ir a buscar el archivo que lo tengo en la carpeta. Bueno, no lo encuentro. Se me perdió la carpeta. Acá está. Este archivo, eso que estaba mostrando recién en la paleta de referencias externas de AutoCAD, también lo puedo ver aquí mismo. O sea, acá yo veo la dependencia de ese archivo padre con sus archivos hijos. Y al revés, si seleccionara cualquiera otro de los archivos y vengo a buscarlo acá en esta otra solapa, veo la dependencia inversa, o sea, este archivo de quién es referencia. Entonces supongamos que este archivo principal yo quiero hacer un nuevo diseño que es muy similar a este anterior. Entonces lo que hago es seleccionar el archivo y utilizar una función que se llama copiar diseño. La función copiar diseño es como un programa que se ejecuta en paralelo, en el cual puedo hacer varias cosas. Voy a empezar por decirle, bueno, al archivo principal lo voy a copiar. Entonces ya me genera un nuevo nombre, por ahora es copia de, y voy a seleccionar otros archivos que se van a copiar junto con la copia del archivo principal. Los demás archivos que son dependientes del archivo principal se van a reutilizar, o sea, esos archivos van a pertenecer a los dos archivos padre. Una vez que definí qué voy a hacer con cada archivo, me voy a ir a ver cómo los voy a nombrar a esos archivos. Entonces, por defecto me propone ponerle un prefijo. Yo se lo voy a borrar ese prefijo porque no lo quiero. Lo que voy a hacer es ponerle un sufijo.
que se lo voy a copiar a todos, así quedan todos iguales. Entonces acá me va mostrando el nuevo nombre que van a tener los archivos copiados. Una vez que definí esto, voy a ir a ver en las carpetas dónde va a ir a guardarse. Entonces yo voy a ir a buscar, por ejemplo acá, me voy a ir a la estructura de carpetas que tengo adentro de Vault. Le voy a decir que lo quiero guardar en una nueva carpeta, dependiente de esta que está acá. Esa nueva carpeta la voy a llamar parecida a las otras, pero que refleje que me guarda el archivo en el otro lado. Una vez que creé la carpeta, entonces ahora sí puedo, otra vez vengo acá y la selecciono. O si no, directamente puedo cambiar acá la ruta donde quiero que se guarden los archivos nuevos. Una vez que terminé de definir todo esto, ya estoy en condiciones de pedirle al sistema que se ocupe de hacer las copias. Bueno, tuve un problema acá, está bien. Creo que es por esto. Ahí está. Estaba indicándole una carpeta que no existía. Bien, una vez que terminó, yo voy a cerrar. El archivo original quedó como estaba, me generó la nueva carpeta y acá me aparece el archivo nuevo con sus 3 archivos copiados, pero ese archivo nuevo además, si me voy a ver lo que usa, veo que sigue teniendo la vinculación con los archivos originales. Esto es una forma. Ahora lo que me quedaría es por entrar a cada uno de los archivos nuevos y hacerle las modificaciones que haya que hacer. Los archivos originales quedaron reutilizándose. Otra de las funciones que mencioné es la posibilidad de cambiar los nombres de archivo. Y esto es una cosa bastante interesante, sobre todo por el tema de mantener los vínculos con los archivos originales. Voy a volver a Vault. Voy a venir acá a buscar el archivo este que estaba viendo antes, que tiene varios archivos dependientes. Y voy a seleccionar algunos de ellos, por ejemplo estos dos, que les quiero cambiar el nombre. Entonces voy a iniciar la función de cambio de nombre. Entonces me aparecen los dos archivos que elegí. Si quiero modificar la lista, tengo acá los botones para agregar o quitar archivos. Acá me propone utilizar el esquema de nombre que estaba viendo antes. O si no, puedo decirle, por ejemplo, que me agregue un sufijo e indicarle cuál es, o un prefijo. O si no, directamente puedo salirme de los esquemas predefinidos. Voy a dejarle sin ningún esquema de nombre. Y lo único que voy a hacer es sacarle el prefijo que me puso y le voy a cambiar una letra en el sufijo. Bien, una vez que terminé de acomodar los nombres, le voy a decir que ejecute la operación. Me aparece el informe. Este informe lo puedo guardar en un archivo, incluso lo puedo guardar y guardarlo dentro de Vault para que se documente lo que hice. Entonces ya veo que acá los dos archivos me aparecen con los nombres cambiados. Si yo me vengo a ver el archivo principal, veo que sigue la dependencia con los dos archivos con los nombres cambiados. O sea, el vínculo entre los archivos no se rompió. Incluso, yo ahora, por ejemplo, voy a tomar estos dos archivos que tienen el otro nombre y los voy a llevar a otra carpeta. Si esto lo hiciera en Windows, ya creo que la mayoría conoce lo que pasa cuando hacemos esto. Se rompería el vínculo entre los archivos. En cambio acá, si voy a ver dónde se usa el archivo, sigo viendo la dependencia de ese archivo con el archivo principal. O sea que Vault se ocupa de controlar o de mantener esos vínculos para que no haya pérdida en la vinculación, para que no tener ese tipo de problemas de tener que andar preocupándome yo de modificar estos vínculos entre los archivos.
Otra de las funciones que voy a mostrarles es la asignación de categorías y la definición de reglas. Así que voy a volver otra vez a Vault. Voy a hacer una búsqueda, porque no sé dónde los guardé los archivos. Acá tengo la carpeta que quiero trabajar. Voy a mostrarles algo antes, que es otra facilidad de trabajar con Vault. Yo tengo una carpeta acá, no sé dónde está, pero tampoco me preocupo. Simplemente la arrastro y creo un acceso directo acá abajo. Entonces cada vez que necesito ir a la carpeta, hago clic en el acceso directo. Entonces voy a seleccionar el archivo principal. Esto es un conjunto. Si vuelvo a mirar acá abajo, veo que tengo los archivos vinculados. Y lo que voy a hacer es decirle que me asigne una categoría. Las categorías son cosas que yo puedo ir creando, son objetos que yo puedo ir creando dentro de Vault, y cada categoría puede tener asociada una regla o varias. Algunas categorías se pueden asignar en forma automática, por ejemplo en el momento de subir el archivo. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, todos los archivos que empiezan en una letra A se le asigna la categoría arquitectura. Todos los archivos que empiezan en una letra E se le asigna la categoría ingeniería, no sé. Ese tipo de cosas. Entonces el sistema lo que hace en el momento que yo hago check-in del archivo por primera vez, ya le asigna la categoría. Y esa asignación de categoría también puede asignar otras cosas, o sea, ejecutar otro tipo de reglas. Por ejemplo, yo le voy a asignar la categoría ingeniería a estos archivos. Acepto. Y una vez que se hace la asignación de la categoría, veo que acá ya me aparecen la columna revisión y ingresó ya en revisión A. Me aparece un estado en el ciclo de vida del archivo, que está definido como Work in Progress. Estos elementos se pueden configurar con las palabras o textos que yo quiera, no hay problema. Y bueno, también me aparece un comentario que le puso el sistema en el momento de cambiar la categoría. Ahora, una vez que yo cambié la categoría, voy a volver a actualizar los archivos que tengo guardados en el disco para que me queden los vínculos correctos. Entonces, una vez que yo tengo asignada la categoría, lo que voy a hacer es cambiarle el estado a los archivos. O sea, los voy a sacar de Work in Progress como estaban y los voy a pasar a, por ejemplo, Release. O sea, emito los archivos, los publico, los mando a producción, los mando a construcción o lo que sea. El sistema ya me pone un comentario automáticamente, si no me propone, mejor dicho, si no quiero yo lo puedo cambiar. Y con esto lo que hago es bloquear los archivos para que nadie los pueda modificar. Entonces, me aparece un candado acá en la primera columna de la ventana. Ese candado me indica que nadie va a poder modificar el archivo porque ya está esa revisión liberada, se mandó a producción o se mandó a construcción o lo que sea, y ese cambio, nadie puede hacer un cambio salvo que lo cambie de revisión, o sea, lo cambie nuevamente de estado y le vuelva a hacer un checkout y modificaciones como hagan falta. Si me voy a AutoCAD y me voy a abrir ese archivo, le voy a dar otra vez que lo abra desde Vault. Pero como no me acuerdo dónde está la carpeta, puedo seleccionar acá el acceso directo que yo había creado antes desde la ventana del sistema. Y me voy a ir a buscar el archivo principal y lo voy a abrir. Los archivos los estoy abriendo como solo lectura porque no los puedo modificar porque están bloqueados. Acá me aparece en la columna, en la paleta de referencias externas, me aparece el candado, indicándome que los archivos no pueden ser modificados. Vamos a ver cómo hago una modificación con esto. Voy a seleccionar el archivo principal y uno de los dependientes. Entonces lo primero que tengo que hacer es cambiar el estado. O sea, lo tengo que sacar del estado Release, que era el que lo tenía, lo voy a pasar a Work in Progress para que quede disponible para editar. Eso hace que el archivo suba un número en la revisión. En este caso, como tengo revisiones alfabéticas, pasa a ser revisión B. Y lo siguiente que voy a hacer es hacerle checkout para poderlo modificar. O sea que yo ahora los archivos los dejé bloqueados dentro de Vault para que ninguna otra persona los pueda modificar mientras yo estoy trabajando.
Entonces ahora sí, voy a ir a abrir el archivo dependiente y le voy a agregar una modificación. Por ejemplo, vamos a ponerle una cota. Vamos a ponérsela del otro lado para que me deje ver las otras. Vamos a agregar una cadena de cotas, como para que se termine el cambio. Bien, ya modifiqué el archivo y ahora lo que tengo que hacer es hacerle check-in para que se actualice. Pongo el comentario indicando qué es lo que hice. Me pide que lo guarde primero en Windows. Bien, y ahí ya lo terminé de modificar. Voy a cerrar acá, me voy a ir al otro archivo y fíjense que me aparece que me falta actualizar porque ese archivo se modificó, así que le voy a hacer un reload. Y ahora sí, voy a hacerle check-in al archivo principal. Pongo el comentario. Me hubiese evitado poner el comentario 2 veces si hacía la operación de todos los archivos juntos. Me dice que tengo que guardar. Y ahora sí, los voy a cambiar de estado y los voy a pasar al estado de liberados. Le voy a poner acá, por ejemplo, se agregó cadena de cotas. ¿Por qué hice un cambio de revisión? El otro comentario que puse antes era el cambio de versión. O sea que estoy documentando los dos cambios. Entonces ahora, si yo me vuelvo a Vault y actualizo, vemos que los dos archivos están en revisión B, con los comentarios que le puse cuando hice los cambios. Y esta es la forma que yo tengo de hacer cambios de revisión dentro de los archivos que están guardados dentro de Vault. Vamos a ver la otra de las funciones que estábamos hablando al principio, que es la generación de tablas de revisión automática. Y ya con esto creo que vamos a estar terminando. Voy a volver a AutoCAD. Yo acá tengo el archivo abierto. Vamos a abrir, en realidad quiero abrir el archivo secundario. Voy a abrir ese archivo solo, así no tengo tantas cosas abiertas. Voy a abrirlo desde Vault. Yo ya me acuerdo que está en esta carpeta y lo busco. Le puedo hacer un checkout desde acá mismo. No me va a dejar hacer checkout porque está en un estado de liberado, así que no me va a permitir. Lo voy a tener que cambiar de estado primero, con lo cual se va a aumentar una vez más el número de revisión. Le voy a hacer checkout para poderlo modificar. Y yo acá en la esquina superior derecha tengo una tabla de revisiones, una típica tabla de revisiones que uno pone en AutoCAD en forma manual. La voy a borrar porque para lo que voy a trabajar no me sirve. Y lo que voy a hacer es invocar un comando propio de Vault dentro de AutoCAD. Esto lo que hace es generarme una tabla de revisiones que está vinculada automáticamente a Vault y a todas las versiones y comentarios que tenga en Vault. Y a las propiedades, obviamente. Entonces le voy a poner acá en la esquina superior izquierda. Entonces acá tengo las revisiones, pero ahora ya están vinculadas automáticamente a Vault. Entonces, por ejemplo, voy a terminar de hacer este ciclo de cambio. Vamos a hacerle el check-in. Le voy a poner, se cambió la tabla de revisiones. Le voy a copiar este texto, así después lo pongo en el otro también para no tener que andar haciéndolo a mano. Y voy a cambiar el estado, voy a pasar a Released y le voy a poner acá el comentario de el cambio de la tabla de revisiones. Si yo me voy a Vault y actualizo, veo que ahora me apareció en revisión C con el nuevo comentario que le acabo de agregar.
Si yo ahora me fuera a AutoCAD y volviera a cambiarle el estado para hacer un futuro cambio, y voy a hacerle un checkout, vamos a ver que la tabla de revisiones se actualizó y me agregó el cambio anterior. O sea, esta tabla de revisiones se va a ir actualizando automáticamente cada vez que yo modifique el archivo, así que no me tengo que preocupar de hacer esas actualizaciones. Lo único que sí me tengo que acordar de poner el comentario correctamente para que acá en la tabla aparezca y yo pueda ver que, o otra persona pueda ver qué cambios se les hizo. Bien, vamos a volver a la presentación y vamos a ver un resumen de lo que estuvimos hablando. En primer lugar vimos cómo se cargan archivos de AutoCAD a Volt y cómo trabajo con ellos. Vimos cómo se pueden crear nombres en forma automática y de qué manera el sistema, cuando utilizo la creación de nombres, me va generando esos nombres de acuerdo a determinados parámetros que yo le doy. También utilizando esa creación de nombres puedo hacer cambios de nombres dentro del sistema y el sistema se va a ocupar de mantener los vínculos entre los archivos. Vimos cómo se hacen las búsquedas, ya sea las búsquedas rápidas o las búsquedas más avanzadas. Vimos cómo se maneja el historial de versiones, o sea, cómo fueron evolucionando los cambios en el diseño y cómo el sistema me va manteniendo lo que normalmente se llama trazabilidad, o sea que puedo ir viendo el historial de cambios, puedo ir viendo cómo fue evolucionando un archivo determinado o todo un diseño completo, ¿no? ¿Cómo puedo usar los DWF para solicitar modificaciones? Así evito tener la necesidad de andar usando planos impresos. Vimos la función de copiar diseños, así puedo trabajar con nuevos diseños parecidos a diseños que ya tenía, simplemente haciendo las operaciones desde Volt sin necesidad ni siquiera de abrir los archivos. Obviamente sí los tengo que abrir después de que hice todas las operaciones para hacer las modificaciones que correspondan, ¿no? Vimos cómo se manejan los cambios de nombres y vimos cómo asignar categorías y a partir de las categorías cómo asignar revisiones y cómo manejar las revisiones. Y también cómo puedo agregar tablas de revisión automáticas para que solas se vayan actualizando a medida que yo voy trabajando con los archivos. Bien, con esto completo la presentación y vamos a pasar a la etapa de preguntas. Arturo, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí muy atento, igual que una gran cantidad de asistentes que ya de antemano han estado elaborando algunas preguntas y vamos a invitar a todos a que puedan aprovechar ahora para escribir sus preguntas y vamos a dar oportunidad a que Claudio responda algunas. De primer plano tenemos aquí a Andrés Romero. Andrés Romero hace la interrogante. ¿Puede explicar el procedimiento para la creación de la tabla para que asigne? Ups, llegaron muchas preguntas ahora. Ok, para que asigne los nombres automáticamente. Repito, ¿puede explicar el procedimiento para la creación de la tabla para que asigne los nombres automáticamente? Eso se hace en la configuración de Volt. Hay una solapa dentro de la configuración que es el comportamiento y habla de los esquemas de numeración, numbering schemes. Ahí yo voy y le digo cómo quiero armarlo, le voy diciendo cada campo, cada separador, cada cosa, qué contenido tiene y ahí los voy creando. Y una vez que lo tengo listo, lo tengo que poner como activo para que me quede disponible para trabajar. Excelente. Bueno, tenemos también a Carlos Castillo, que si él indica o pregunta si se puede establecer algún flujo de trabajo para los ciclos de diseño. Sí, no sé si se refiere a esa parte de... Sí, eso lo podés hacer. Yo lo mostré así muy superficialmente. La idea es que en el último de los webinars de esta serie vamos a ver eso con detalle. Pero sí, vos podés definir un flujo de trabajo que lo podés hacer en forma manual o lo podés hacer asociándolo a lo que se llama ECO o Engineering Change Order. Son las órdenes de cambio de ingeniería. O sea, vos asignás el flujo de trabajo, asignás por quiénes va a pasar, o sea, quiénes van a tener cada responsabilidad dentro de cada etapa de ese flujo, de ese ciclo de cambio, y el sistema te va a ir guiando, o a cada uno de los involucrados va a ir guiando para poder seguir todo ese ciclo de cambios. Perfecto.
Terminamos también a Carlos Otelo, si él pregunta si hay algún webinar que hable de Bol integrado a Revit. Sí, lo vamos a hacer el día 6 de diciembre, si mal no recuerdo la fecha. Exacto. También hacen referencia a que algunos utilizan, este es Eduardo Morales, que utiliza Bol 2016 con Civil 3D. Su pregunta es para la generación automática de archivos. ¿Cómo se realiza esta parte? No entendí lo de la generación automática de archivos. Me parece que el webinar que tiene que ver con Bol y Revit también involucra la parte de Civil. Va con Civil, sí. Que se puede aprovechar ahí. Sí, exacto. Sí, pero bueno, sí, se puede manejar con las dos aplicaciones, tanto con Revit como con Civil. Y todos los archivos asociados en un archivo de un proyecto de Civil, vos los administra de la misma manera que estábamos viendo acá. Perfecto. Tenemos dos preguntas con algunas similitudes. Una es de Cristian Calvo y otra es de Felipe Castiblanco. Una pregunta, si lo desarrollado hasta este momento se puede llevar a cabo en Bol Basic. Y en el caso de Felipe Castiblanco, él pregunta con más o menos qué diferencias básicamente o las principales diferencias que tenemos entre lo que se hizo ahora, o sea, entre lo que se hizo ahora dentro de Bol Professional y Bol Basic. Bueno, de todo lo que mostré hay algunas cosas que se pueden hacer en básico y hay algunas que se hacen solamente en Professional. Todo lo que es asignación de categorías, reglas, revisiones, estados de ciclo de vida pertenecen a Bol Professional. Las tablas de revisión también. Todo lo demás que vimos, las búsquedas, la carga de archivos, todo eso se puede hacer en Bol Basic. Perfecto. Realmente son muchas preguntas, están llegando cada vez más. Los chicos estaban preparados con su libreta, veo. Vamos a darle oportunidad a alguien nuevo, por ejemplo, a dos personas nuevas solamente. Alberto Gauna, él plantea, ¿se puede indicar en comentarios la ubicación del cambio con las coordenadas de ubicación del cambio en plano? No, eso lo vas a tener que agregar manualmente. Esa información el sistema no tiene forma de saberla. Esa parte, o sea, vos lo que vas a agregar es la línea en la tabla de revisiones y la ubicación la vas a tener que poner vos manualmente. Perfecto, ahí está la respuesta, Alberto. En el caso de Jonathan Mejía, plantea una interrogante, si tiene un archivo padre con referencias externas, podemos trabajar colaborativamente varias personas interviniendo los archivos hijos. Sí, obviamente no van a poder trabajar dos en el mismo archivo al mismo tiempo, pero sí va a poder uno tener un archivo para modificar y ver los otros, por ejemplo, como solo lectura, y el resto de la gente al revés, o sea, el archivo que esta persona, primera persona, tiene en estado de edición, los otros lo van a poder ver como solo lectura y van a poder estar modificando el resto de los archivos. A eso me refería al principio con el trabajo en colaboración. O sea, el sistema me va a permitir organizar ese trabajo de manera que cada uno esté trabajando en su parte, pero que el resto vaya viendo lo que van haciendo los demás. Interesante, interesante. Gracias a todos por sus preguntas, su asistencia. A Claudio por su interesante interacción. Realmente estuvo muy didáctica. Vimos aspectos nuevos con respecto a lo que vendría siendo la colaboración y la gestión y lo que vendría siendo Bol para AutoCAD. Entonces, nosotros tenemos expectativas de que ustedes sigan participando y también involucrándose con todo esto de Bol en lo que vendría siendo con el software o el producto de AutoCAD. Claudio le va a mostrar ahora dónde él está interactuando, en qué foros, cómo se pueden comunicar directamente con lo que es esta información, dónde la publicamos, cómo se pueden conectar con Claudio y demás detalles. Claudio, ¿puedes explicarnos estos detalles de dónde se ha hecho la publicación y cómo darle seguimiento a los demás webinars de esta serie? Bueno, voy a abrir la ventana, voy a abrir uno de los navegadores, así muestro directamente para que lo podamos ver todos. Voy a entrar en los foros. Escribí mal. Forum.autodesk.com es la URL. Ahí vamos a tener que ir a los foros internacionales. Vamos a esperar que levante. Y en los foros internacionales vamos a elegir el de español. Y bueno, la presentación de hoy estaba en el foro de AutoCAD. La próxima presentación, que es la de Inventor, la van a encontrar acá en el foro de Inventor Mechanical y Electrical en español. Y ahí mismo, si ingresan en el webinar, que es este que está acá,
van a encontrar, de la misma manera que pudieron anotarse para este, van a poder registrarse para el próximo. Este de hoy también lo van a poder ver en el foro de AutoCAD, apenas podamos subir el video con la grabación para que puedan consultar. Acá va a quedar subido el video, así pueden consultarlo. Excelente. ¿Qué otros medios tenemos para conectar? A pesar de que pueden hacer preguntas por estos medios, también tenemos otros medios de comunicación directamente con Claudio. Sí, ahí está mi dirección de correo, claudiof@cadadvisor.com, y ahí pueden comunicarse conmigo, o si no en las redes sociales y demás. Excelente. Bueno, realmente ha sido muy interesante, muy importante. Hemos tenido una gran cantidad de personas que se han registrado y que han ingresado de último minuto. Le animamos a estar en contacto con lo que vendría siendo la liga o el foro donde se hizo la publicación en el foro de AutoCAD con respecto a este webinar de la serie, y a seguir obviamente los demás webinars que se van a dar en esta serie que Claudio está mostrando, para que se puedan registrar y puedan involucrarse en todo lo que tenga que ver con el proceso de gestión de archivos y lo que vendría siendo la gestión de un proyecto. Dentro de poco tiempo ustedes también van a recibir una encuesta, le animamos a que la respondan, a que le den seguimiento, a que emitan su opinión, para que nosotros así podamos estar más cerca de ustedes. Le invitamos a los que no se les pudo responder la pregunta a que publiquen las preguntas en el foro de Autodesk, específicamente si es para el área de AutoCAD, la pueden publicar en el área de AutoCAD, si es para Inventor, en función de cada producto, si es de Civil 3D o si es de Revit. Estaremos muy atentos a toda su interacción y nosotros estamos muy contentos por esta presentación excelente que ha hecho Claudio y estamos muy agradecidos. ¿Algún comentario final, Claudio, para concluir? No, muchas gracias a todos por haber asistido, espero que les haya sido de utilidad y bueno, espero verlos en el foro haciendo preguntas. Así es. Gracias a todos por su espacio y su tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.